Presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. El extractivismo en América Latina y el Caribe ha causado graves daños ambientales, sociales y económicos. La deforestación, la contaminación de los ríos y las pérdidas de la biodiversidad son algunas de estas consecuencias en esta Avia Yala. Qué gusto, amigo y amiga, que nos esté sintonizando a través de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en esta nueva entrega del programa Voces sobre la Mesa, que hoy estamos produciendo entre Ecuador, Honduras y Colombia. Y quiero dar la bienvenida esta tarde a mi compañera de presentación, Isabel Gómez, de La Esquina Radio, allá en Colombia. ¿Qué tal estás, Isabel? Qué bueno juntarnos una vez más para dialogar sobre estos temas. ¿Cómo vas? Muy bien, Yolani, les saludamos desde Colombia, desde la ciudad de Medellín, y hoy a través de La Esquina Radio también queremos conversar con ustedes y con los invitados que estarán en Sobre la Mesa, en Voces sobre la Mesa, sobre este tema que yo creo que nos plantea muchas preguntas a nivel de América Latina y el Caribe, el extractivismo, que nos genera también unos desafíos en buscar modelos más sostenibles y justos para el desarrollo de la región. Así que bienvenidos a Voces sobre la Mesa. Yolani, contemos quiénes van a estar hoy, cuáles van a ser las voces que nos acompañaron hoy en el programa. Sí, queremos dar la bienvenida, Isabel, a estos expertos, a estos también hay que decirlo, activistas en defensa de los bienes naturales y los territorios. Raquel Pierre, ella es bióloga marina, activista de la multisectorial en el Golfo de San Matías. Ella nos acompaña. Raquel, ¿qué tal estás? Bienvenida a este programa. Buenas tardes, gracias por la invitación y muy gustosa de estar con ustedes tratando este tema lamentable, desgraciadamente, para nuestros territorios, pero que es bueno conversarlos y poderlos resolver. Bueno, creo, Yolani, que vale la pena contar que la multisectorial Golfo de San Matías es un colectivo socioambiental argentino y que está conformado por organizaciones territoriales, comunidades, pueblos originarios, sindicatos, y que el principal objetivo es defender el ecosistema marino y las actividades económicas del Golfo. Entonces, qué rico tener por aquí a Raquel. Bueno, y también damos la bienvenida, me confirman si ya ha ingresado nuestro invitado, bueno, que para Radio Progreso y para estos espacios de ALER ya es voz conocida. Dario Bossi, él es misionero, es también coordinador de la Red Ecuménica Latinoamericana, Iglesias y Minerías. Y hemos conversado sobre el legado del Papa, sobre la encíclica Laudato Si, y hoy hablando de extractivismo y esa responsabilidad que tenemos como ciudadanía. ¿Qué tal estás, Dario? Bienvenido. Dario, ¿nos estás escuchando? Te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, Isabel, vamos a iniciar, está por mientras se conecta, ¿verdad? Dario Bossi, de la Red Iglesia y Minería, comenzando con Raquel, ¿verdad? Y en este espacio de tertulia. Comentarte un poco, Isabel, que bueno, estamos también en vivo por la frecuencia de Radio Progreso. A partir de este viernes nos estaremos enlazando a Voces sobre la Mesa, entonces esa combinación multimedia. Estamos saliendo por todas las plataformas digitales de ALER, pero también por nuestra frecuencia radial. Así que si la gente ve, este es un programa en vivo. Y me dicen por aquí que ya sí hemos recuperado el sonido con Dario Bossi. ¿Qué tal? Bienvenido, de la Red Iglesia y Minería.
Gracias, amigos. Disculpen, acá estoy en la Amazonía con una conexión un poco difícil, pero ahora les escucho bien. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Dario, muchas gracias por... Exacto. Dale, Yolani, estamos en vivo y bueno, sabemos también que el tema de la virtualidad nos pone un poquito a destiempo a veces. Sí. Bueno, comenzar, Raquel, en este caso, ¿qué estamos comprendiendo por extractivismo en la región? ¿Qué tipo de minerales, verdad, se están extrayendo de esta América Latina y el Caribe? ¿Qué tipo de territorios son los que están siendo, en este caso, expropiados, siguen profundizándose? Cuando hablamos de extractivismo, para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿de qué estamos hablando, Raquel? Estamos hablando, yo estudio en la provincia de Río Negro, en primer lugar, que está en la Patagonia Argentina, en la zona sur del país, en una provincia que tiene identidad frutícola, y ha tenido toda la vida su corazón productivo puesto en las manzanas, las peras, los viñedos, y que en la actualidad está siendo desplazada para convertirse en una provincia netamente extractivista. ¿Y qué es el extractivismo entonces? Si no es la explotación en forma masiva de un bien natural, que generalmente las empresas lo denominan recursos, porque lo consideran una mercancía, para ser exportado. Y que trae consecuencias nefastas para los territorios, para las comunidades, y para el aire, para la naturaleza en general. En realidad, Río Negro ya no apuesta más al alimento, en la actualidad está siendo una zona de sacrificio total y está dedicándose a la extracción del petróleo, del gas y de los minerales. Ese cambio hacia la matriz energética lo hace de la mano de Vaca Muerta. ¿Y quién es Vaca Muerta? Vaca Muerta es una grandísima formación geológica, que es una gran roca inmensa que subyace en el suelo de 4 provincias de las 24 que conforman la República Argentina, y que tiene una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. Es decir, gas y petróleo que se extrae mediante fracking, no mediante la forma tradicional, que es directamente explorar, buscar un pozo y entonces, una vez encontrado el petróleo o el gas, fluye naturalmente. No, el fracking es una fisura que se le hace a la tierra, una fisura que se hace de miles de metros de profundidad, con mucha presión, donde se utilizan miles de litros de agua, que se utilizan cientos de toneladas de arena, y que hacen presión hacia abajo en forma vertical y luego en forma horizontal para romper las piedras o las rocas, porque el gas y el petróleo ya no están libres, sino que están dentro de la roca. Es uno de los mayores, dije que era una de las mayores reservas del mundo, y está siendo como el doradismo de la República Argentina. ¿Se acuerdan del dorado, de esta cuestión que los españoles pensaban que iban a encontrar esta ciudad bañada en oro cuando venían? Bueno, este es el futuro promisorio de la República Argentina desde hace 12 años que está haciéndolo, y parece que tiene como por unos 20 o 30 años más. Pero resulta ser que el petróleo y el gas y precisamente esta industria energética es la mayor productora de los gases de efecto invernadero. Entonces, desde el vamos estamos hablando de que estamos generando lo que no queremos, es decir, estamos impidiendo mitigar el cambio climático. Y además también tenemos 53 proyectos de minería, algunos de ellos megaproyectos que están encargados de uranio, vanadio, oro, plata, cobre, litio, y vaya a saber cuántos más. Es decir, estamos... Sí. Porque yo creo que ahí nos das un panorama muy interesante de ese tipo de extractivismo que se está haciendo en América Latina y el Caribe,
que yo creo que, si bien no lo pones ahí en el ejemplo de Vaca Muerta, es una realidad que compartimos todos los países de América Latina y el Caribe, ¿cierto? De diferentes formas en cada uno de los países, y por eso yo quisiera que con Dario Bossi nos pudieras ampliar un poquito más de las afectaciones ya como en el campo social que ha traído el extractivismo para América Latina y el Caribe, y especialmente en lo que tiene que ver con las afectaciones a las garantías de los derechos humanos. Y gracias, Isabel, y fuerza también a todos los compañeros y compañeras de Vaca Muerta, que incluso son amigos y colegas que apoyamos como Red Iglesias y Minería. La definición de extractivismo que más me llama la atención al hablar de conflictos ambientales y sociales es la que los obispos de América Latina hacen muy fuertemente cuando dicen que el extractivismo es una desenfrenada tendencia de este sistema en transformar en lucro los bienes naturales. Acá tenemos como que dos visiones, ¿no? La visión de los bienes comunes, con una cultura del cuidado, del compartir, de garantizar los bienes comunes también para las generaciones que van a venir, y una visión al contrario de maximización del lucro para el inmediato, sin lectura y preocupación con respecto a los impactos sociales y ambientales. El Papa Francisco nos enseñaba, de hecho, que no se puede distinguir los impactos ambientales o los sociales. Uno se une al otro. Incluso hay categorías muy interesantes como la del racismo ambiental, que muestra cuánto los mayores impactos ambientales, frecuentemente, en la mayor parte de los casos, recaen sobre las categorías más excluidas y periféricas de la sociedad. Así como tú decías, Isabel, también las poblaciones sufren de maneras diferenciadas. Hay los impactos directos por los ataques, la contaminación, la depredación, el extractivismo desenfrenado, y hay los impactos ligados a la voluntad de expansión de estos proyectos, por tanto a los conflictos que se dan entre los planes de las empresas, del Estado y los planes de vida de las comunidades. Tenemos muchas experiencias de criminalización, persecución, amenaza y también de asesinato. América Latina tiene entre los países, a cada año, los países a donde más frecuentemente acontecen asesinatos de líderes ambientales. Es por eso también que celebramos recién un gran acuerdo, que es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental tal vez lo más significativo que tenemos en el continente y en el mundo también comparado con los otros, para garantizar el derecho a la información, el derecho a la defensa y el derecho a la denuncia jurídica de las comunidades que más vienen siendo afectadas. Entonces, resumiendo, impactos ambientales, impactos sociales son una causa común de este extractivismo desenfrenado. Y aprovechando lo que nos comenta del Acuerdo de Escazú, que exige una responsabilidad para los países que se han adherido a este acuerdo impulsado por organismos internacionales, ¿cuál es el papel de los estados? Nos hablaba en este caso Raquel de ejemplos de lo que está pasando en Argentina, pero perfectamente pudiéramos pasar por cada uno de nuestros países en América Latina y vemos que hay conflictividad. Y hay todas estas afectaciones que ya nos decía Dario. Raquel, ¿cómo estás valorando el papel de los estados y sobre todo de los gobiernos para atender esta situación de la conflictividad que está generando el extractivismo en esta región? Nosotros tenemos, además del Acuerdo de Escazú que firmamos como país, tenemos también el convenio 169 de la OIT, que también habla de una consulta con una información previa y libre, y luego la toma de decisiones. Aparte tenemos un artículo también en la Constitución que nos da derecho a un ambiente sano. Pero nuestro país y los gobiernos provinciales, nuestro país se divide en 24 provincias y cada una tiene un estado propio con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y los 3 poderes están en connivencia y el gobierno nacional no acepta, tiene negacionismo del cambio
cambio climático, niega todas las estructuras de defensa de los derechos humanos de las personas que estamos habitando los territorios, y no se resuelve absolutamente nada ni con el Acuerdo de Escazú, ni con el 169 de la OIT, ni se respeta el artículo 41. En realidad, la lógica extractivista, esta lógica mercantilista, solamente hace cada vez más conflictiva la situación. ¿Por qué? Porque destruye el ecosistema, porque precariza, como decía recién el compañero, Darío, también provoca dejar los pasivos ambientales y todos los conflictos, y cuando no les interesa más se retiran, pero no hay un respeto por ninguna de las leyes ni de las normas establecidas, ni a nivel internacional ni a nivel nacional. La criminalización por la protesta está a la orden del día. Las comunidades originarias, que son comunidades ancestrales, que están anteriores a la formación del Estado República Argentina, y que fueron, en el caso de la Patagonia, sufrieron un genocidio porque quisieron exterminarlas y resistieron, hoy en día están siendo desalojadas de sus territorios para utilizar en agronegocios, en negocios inmobiliarios y en extractivismo, y están siendo desalojadas de sus lugares ancestrales, donde se encuentran toda su cultura, donde se encuentran todas sus familias y donde se encuentran necesariamente con que no tienen un lugar donde poder seguir haciendo las actividades genuinas que venían haciendo durante su vida. Es decir, no tenemos ninguna, ni siquiera hemos podido lograr que los acuerdos internacionales sean respetados por la Argentina. En estos momentos, por ejemplo, en la zona de la cordillera, porque esta provincia va de la cordillera al mar, tenemos 2 LOF de mapuches, de la comunidad mapuche tehuelche, que están queriendo ser desalojados, y aún ante el pedido del gobernador, el Poder Judicial decide que los va a desalojar igual, porque dice que hay independencia de poderes, cuando sabemos que eso no es así, pero lo que sí están haciendo es expulsándolos. Cuando se rehúsan a hacerlo, son criminalizados y son judicializados, y tienen todos condenas de 2 años y medio a 3 años, que es el tiempo que no tienen necesidad de estar en la cárcel, pero sí que no pueden hacer ninguna actividad ni salir de la provincia. Es decir, que la situación en estos momentos es muy crítica en toda la zona de la cordillera, donde están las principales comunidades mapuches tehuelche, que son las comunidades de nuestros territorios. Ese contexto, ese panorama que nos da Raquel, precisamente menciona la criminalización hacia líderes ambientales que defienden los derechos ambientales, y Dario está allá en el Amazonas. Dario, ¿qué lectura haces de lo que está pasando ahora con los liderazgos ambientales en Colombia? Tenemos una problemática desde hace ya varios años que tiene que ver con el asesinato y criminalización también de líderes sociales y ambientales, y cómo se podría enfrentar ese reto de empoderar a las comunidades hacia la participación activa en la defensa del territorio y de sus derechos ambientales. Opinión, Isabel, como ustedes preguntaban antes, hay un cambio en las relaciones entre el Estado y las comunidades. Tiempo atrás, digamos, el gran proyecto de las empresas, del capital, de las corporaciones, era simplemente minimizar el Estado para dejar que la política pasara más directamente por las reglas del gobierno. Ahora se está creando una alianza de las empresas junto al Estado por intereses comunes, en defensa de un proyecto extractivista que es rentable económica y políticamente, y los adversarios son las comunidades. Entonces, por esto los líderes de las comunidades se encuentran en gravísimas situaciones de amenaza, de peligro, como decía Raquel, también de criminalización, de acusaciones de terrorismo, de prisiones. Recién ayer
han prendido acá en Brasil dos líderes de la lucha del movimiento de afectados por los diques en Brasil. Exactamente en nuestra opinión, nos posicionamos así, como proceso de intimidación para frenar la resistencia, para frenar el protesto popular en los territorios. De modo particular, la resistencia viene de las comunidades, en Brasil por lo menos, pero creo en buena parte del continente, de las comunidades indígenas, de las comunidades tradicionales que tienen sus raíces en el territorio con planes bien claros y bien diferentes de los proyectos de esta alianza entre Estado y empresas. Y es por esto que son las comunidades más afectadas. Ahora nosotros en Brasil hospedaremos la COP30, que hablará de esto. Recién ustedes en Colombia tuvieron la COP16 sobre la biodiversidad, que también habló de esto. En nuestra opinión, los protagonistas de grandes encuentros y de grandes decisiones internacionales no pueden ser simplemente los jefes de gobierno, sino que es indispensable la voz de estos pueblos y no es necesario, no es suficiente que esta voz se ponga solo en los 15 días de manifestaciones y eventos, como tendremos en noviembre acá, sino que en todo este proceso de construcción, como decía el Papa Francisco, de un multilateralismo que parte de abajo, un multilateralismo de la organización de los pueblos para defender sus planes de vida en territorio en conflicto con estos grandes planes macroeconómicos de que estamos hablando. Darío, yo te tengo que preguntar, porque sí sé que hay una apuesta por cada una de estas cumbres, cada uno de estos espacios, porque se puede ver la posibilidad de intentar establecer un diálogo con los estados, pero siguen teniendo razón de ser, sentido este tema de las cumbres, que se llegan a muchos acuerdos, pero por ejemplo Estados Unidos es un claro ejemplo de ello. Llega una administración como Donald Trump y cree que el tema del cambio climático es un invento, que no hay que cumplir con nada de los acuerdos que se han firmado, sobre todo aquellos países industrializados, ricos, que siguen contaminando por encima de la realidad de los países empobrecidos, la mayoría en esta América Latina, el Caribe, África. ¿Por qué seguir apostando a estos espacios? Y yo sé que ustedes como Red Iglesia y Minería siguen intentando, ¿verdad?, generar ese diálogo, pero para quienes nos están sintonizando, ¿hay que seguir apostándoles a estas cumbres mundiales en torno al ambiente? La prioridad es la defensa de los territorios. También como Red Iglesias y Minería, este es el punto clave, el punto de partida. Correríamos un grande peligro si nos alejáramos de los territorios. Y si nuestra actividad fuera solo esta incidencia internacional, entonces una base fuerte en los territorios. Pero en este momento histórico estamos frente a un movimiento mundial muy peligroso, que es exactamente el deshacer, el desmonte, el boicot de cualquier acuerdo multilateral. Y esto es muy peligroso porque todo lo que se ha construido como una infraestructura, una arquitectura de negociación entre países que tiene que ver con la paz, con el cuidado del planeta, con el clima, estos temas que no se pueden resolver a partir de un Estado, sino que necesitan del diálogo entre los pueblos. Ahora, con estos gobiernos de extrema derecha, con estos fundamentalismos políticos violentos, en algunos casos incluso de extremismo, se están totalmente deshaciendo. Entonces, a pesar que no tenemos mucha esperanza en encuentros de estos tipos, no podemos negar el valor del multilateralismo también en nivel político y económico. Junto con esto, estamos defendiendo no solo un evento, sino que todo, como digo, una infraestructura, una arquitectura. El panel internacional de cientistas ha sido criticado por estos mismos gobiernos, como los Estados Unidos y otros. O la Organización Mundial de la Salud ha sido boicotada. Entonces, creo que sea muy importante que nuestros movimientos, mismo con una fuerte presencia en territorio, tengan un ojo también a la necesidad de no perder el valor de estos organismos multilaterales. En el caso nuestro, si puedo explicar, nosotros aquí hacemos una reunión en los días que se está haciendo el COP30 en Brasil,
en la ciudad capital y la vamos a después replicar en cada uno de los territorios con reuniones en donde hablemos del tema, expliquemos y expresemos nuestras necesidades y nuestras situaciones, sobre todo judiciales, porque nosotros creemos que es un gran desafío, pero lo que venimos viendo desde hace varios años, y como lo decía Darío también, es que no hay una respuesta a todo eso que se dice, continúa y termina siendo un palabrerío de grandes intenciones que nunca se cumplen, y si un solo país decide no hacerlo, como es el caso de los Estados Unidos, el resto de países como el nuestro, que está prendido a Estados Unidos en estos momentos, con estas relaciones tan estrechas, hace que nosotros no podamos cumplir con ninguna de esas intenciones, que no pasan de ser eso, intenciones, que son mucho movimiento, mucho gasto de dinero, hay cumbres paralelas, y en estas cumbres paralelas las intenciones son buenísimas, se logran excelentes relaciones, grupos que quedan en contacto para con el resto de América Latina, de la Via Yala, pero no hay en realidad una continuidad de eso, ni se logra luego después con el tiempo. Si ponemos a mirarnos lo que pasó el año pasado en Colombia y qué es lo que se ha resuelto hasta ahora, vemos que no ha pasado prácticamente nada. Yo creo, Yolani y Raquel y Darío, creo que aquí hay unas reflexiones muy importantes también un poco de cara a lo que se viene con la COP30. Sin embargo, es un espacio que está allí, ¿cierto? Y que va a impactar América Latina. ¿Qué recomendaciones, Raquel y Darío, tendrían para llevar a lo que va a ser esta COP y cómo facilitar realmente esa conversación entre esos planes privados, los del Estado y los de las comunidades? Porque yo creo que aquí este sigue siendo un reto permanente. Estoy de acuerdo. Sí. Pues qué pena, Darío, invito a Raquel y yo creo que ya le damos continuidad a la respuesta. Nosotros creemos que en este caso, desde la Patagonia, como en el lugar en el que nos encontramos, y como mencioné anteriormente, una provincia que es extractivista netamente, nosotros queremos que las próximas conversaciones se realicen sobre lo que significa una transición energética gradual, justa, popular, y que se hable sobre esos temas prioritariamente, y también hablar de las transiciones energéticas no como dentro de una esfera de mercancía, sino como dentro de los derechos de los pueblos. Porque si vamos a tener el caso de volver a hablar otra vez como defensa como meterla en lo que es el mercado y dejar entonces que se utilice con el poder, nosotros no queremos. Nosotros queremos que se descentralice toda la cuestión de la transición energética, que se haga por países y en los países, dentro de localidades, dentro de los barrios, dentro de lo que sea, pero que empecemos a cambiar esta cuestión tan claramente que tenemos energética y que nos está llevando a que no va más el planeta en estas condiciones. Entonces, es importante que sea el tema prioritario para tratar y que sea respetado después, de alguna manera, si es que la hubiere. Desgraciadamente no es mi opinión, yo estoy desesperanzada con respecto a ese tema en particular, no con respecto a que vamos a tener cambios, porque efectivamente yo creo que vamos a tenerlos, pero en este caso, en estas situaciones de estos grandes encuentros, el tema fundamental debe ser eso. Debemos dejar la matriz energética, pero no dejarla como que no lo usáramos más, porque sabemos que las energías renovables no alcanzan, pero sí que vayamos utilizando otras fuentes, que hagamos que estos países del sur no tengan que ser todas zonas de sacrificio del norte global, que viven un consumo y una forma de vida que no condice con las situaciones que estamos pasando en América Latina, por ejemplo, o en Asia o en África. Entonces, reservar los temas, hacerlos más específicos y más profundos en el tratado de los mismos, con pautas que queden claras para el resto de los países y para el resto del año, para poder llegar
tener alguna visibilidad de que algo de lo que se va a hacer en esos días, aunque coincido con Darío que no es una cuestión de días de resolverlo, sino que sería una continuidad temática en el tiempo. Okay, con acciones que permita generar acciones más puntuales. Dario, ¿qué recomendaciones? Sí. No, gracias. Disculpe también, Raquel, por interrumpirte antes. No. Yo pienso que esta cuestión de los territorios es clave. Nosotros usamos incluso un lema que dice que la historia del clima se cambia a partir de los territorios, es decir, cuando se logra garantizar a las poblaciones que están en sus territorios, incluso las periferias urbanas, para que sean artífices y dueñas de sus propios planes de vida y de sus propios proyectos. Entonces, por ejemplo, hay una gran cuestión con respecto al acceso a la tierra, al derecho de las comunidades a habitar en sus tierras, de tenerlas reconocidas, demarcadas. Acá en Brasil es un conflicto grande, incluso que desafía todo el proyecto de una reforma agraria efectiva, que luche contra la concentración de tierras del negocio, decimos nosotros, del agrobusiness, ¿no? De la industria agrícola. Coincido mucho con Raquel también sobre el tema de la descentralización. Esto es clave, es un principio que vale con el poder, equivale con la economía. La descentralización del poder permite mayor participación, la descentralización de la producción también permite un mayor acceso a los bienes comunes, una mejor distribución y un menor impacto. La descentralización de la energía también es un camino que actualmente está totalmente renegado, porque tenemos solo grandes proyectos impuestos de afuera, de arriba para abajo. Y por último, Raquel lo señalaba un poco, la crítica al cuánto y al cómo de energía estamos produciendo, porque más que transiciones, la palabra clave es de transformaciones también, transformaciones de un modelo productivo hiper voraz en términos de energía que necesita ser cuestionado. No tenemos las condiciones de nuestro planeta simplemente de seguir con estos niveles tan altos de consumo de energía. Entonces hay también una cuestión más al fondo que hay que ser disputada y que actualmente estos grandes eventos y también cada uno de los países nacionalmente no quieren profundizar. Bueno, gracias Darío, gracias también a Raquel. Nos queda en este caso, Isabel, creo yo, el reto y el compromiso de parte de los medios en esta América Latina y el Caribe, que estamos acompañando a los territorios, de seguir propiciando espacios para reflexionar, justamente porque el modelo extractivista es la cotidianidad de nuestra gente, y si entiende de relaciones y si se enreda en toda la región con estos grandes negocios, pues algo también desenredarnos nos toca a las comunidades y a los movimientos y a los medios de comunicación alternativos. Agradecerles el espacio, a este espacio de Voces sobre la Mesa que tenemos cada viernes, que sería, bueno, y es justamente, Isabel, esta combinación de toda la América Latina y todo lo diverso que somos. Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras, está también la compañera Isabel Gómez desde la Esquina Radio en Colombia, nos acompaña Raquel desde la Patagonia Argentina y Dario, que se encuentra en la Amazonía brasileña. Justamente así de diversos, así de grande es esta América Latina y el Caribe que estaremos describiendo, que estaremos contando, que estaremos reflexionando en todas las emisiones de este espacio de Voces sobre la Mesa. Gracias, Isabel. Yolani, muchas gracias, a Raquel y a Dario también, porque yo creo que uno de los retos que tenemos con este tema cuando hablamos de extractivismo es comprender como la geopolítica que hay detrás del extractivismo, precisamente pues para un poco reconocer esas tensiones de poder que allí se generan entre los diferentes actores, tanto el Estado, la empresa privada, las comunidades, y cómo logramos desde los medios de comunicación informar mucho mejor sobre este tema que pasa por la vida de todos y todas. Lo sintonizamos la próxima semana en otro Voces sobre la Mesa. Chao, chao. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces
sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa.